Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera cápsula que tiene por propósito compartir con ustedes los orígenes y desarrollos de la psicología comunitaria, planteándonos como idea central el que, si bien hay unos orígenes relativamente claros, las trayectorias que ésta ha cursado tiene variantes y por tanto la psicología comunitaria, compartiendo como telón de fondo un cierto paradigma, también tiene énfasis y particularidades en cada uno de aquellos espacios en donde se ha desarrollado. Un elemento central es reconocer que la psicología comunitaria forma parte de un movimiento global que afecta a la sociedad, particularmente en la década de los 60, eh, en donde hay ciertos acontecimientos históricos, sociales, movimientos sociales, cambios legislativos, desarrollo de la concepción de la salud que va a darle mucho más espacio a la mirada del ambiente, del contexto, de lo comunitario, y el desarrollo de cierta tradición en políticas sociales que también van a permitir un mayor protagonismo de estos elementos. Este movimiento social global, frente a un minuto de inflexión en la vida del ser humano, con guerras y grandes contradicciones y contrastes en la vida social, establece la necesidad de mejorar la calidad de vida para distintos colectivos, particularmente aquellos que viven condiciones de vida más precarias. Y en particular respecto de la psicología hay un interés por hacer que un ejercicio profesional que se ha mantenido con una suerte de elite y que también ha estado en su desarrollo marcado por características de una disciplina al servicio del statu quo, sea realmente una profesión y disciplina de interés público que sintonice con las necesidades de la mayoría de las personas, que habitualmente no acceden a esta profesión o disciplina. Reconocimiento de la unión estrecha entre lo básico y lo aplicado, y entre la teoría y la práctica, y el deseo de hacer accesible el conocimiento psicológico para todas las personas. Es decir, que no sea el conocimiento psicológico solo empleado por los expertos, sino que la gente también se beneficie y participe en la construcción de ese conocimiento. En una mirada global, podríamos decir que el surgimiento de la psicología comunitaria está focalizada en una conferencia muy particular que acontece en Boston, la conferencia se llama Conferencia de Swinscope, en el año 65, en donde se juntan los psicólogos y psicólogas comunitarias que fundamentalmente están trabajando en el campo de la salud mental comunitaria, y que establecen la necesidad de definir primero qué es psicología comunitaria y luego los roles específicos que debe cumplir este profesional y, en términos generales, también la disciplina. Pero llegar al año 1965 y posteriormente tener un desarrollo bastante enriquecido de publicaciones y encuentros, especialmente en Estados Unidos, pero luego esto se va extendiendo a otros lugares, tenemos que reconocer que hay una serie de eventos, acontecimientos que generan un clima particular que van a dar la posibilidad de que esta disciplina, profesión, surja. Por un lado están los movimientos de reformas sociales que lo que buscan atender es básicamente los efectos que está teniendo en el plano del desarrollo humano, un conjunto de transformaciones de la sociabilidad y de la subjetividad. Luego, un segundo aspecto tiene que ver con un movimiento social de corte anticolonial que intenta defender la democracia y que busca reivindicar los derechos en sociedades que han vivido situaciones de opresión y desigualdad, y de modo muy destacado en la década de los 60, una serie de transformaciones en el campo de la política de salud mental, que hace entonces que la atención de salud mental deba ser mirada desde la psicología comunitaria y desde la salud mental comunitaria de un modo general.
¿sí? Bueno, estos eventos van a marcar de modo global entonces el surgimiento y desarrollo de la psicología comunitaria, pero van a tener con su presencia mayor énfasis en cada lugar del mundo. ¿Ya? Para el caso norteamericano, que es donde fijamos entonces el nacimiento formal, vamos a tener estos movimientos que procuran, ¿no es cierto?, una sociedad mucho más conectada, con un sentido de comunidad que permita contar con apoyo social y mayor posibilidad de desarrollo, y que emerge como respuesta a estos fenómenos extendidos que se dan durante la década del 50-60, ¿no es cierto?, y bueno, y que se mantienen posteriormente, y que ponen de relieve que las sociedades con sus características están adoptando una cierta forma destructiva de lo psicológico a través de la deshumanización y la fractura social. Por tanto, lo que se busca es rearticular, fortalecer el sentido psicológico de comunidad. En los años 60 podemos identificar una mayor turbulencia y que busca respuestas concretas a esta desarticulación social, y esto va a generar investigaciones, movimientos, transformaciones de políticas en distinto nivel, pero también vamos a apreciar que este movimiento pierde fuerza hacia los años 70 y posteriormente, a propósito de la extensión del conservadurismo político y social, que va a tener su expresión más dramática en el caso latinoamericano, con la imposición de un conjunto de dictaduras en el continente. Otro elemento en el caso de Estados Unidos y Europa es el estudio y la preocupación de la salud mental generada por causas múltiples y complejas que va a dar origen a transformaciones de la psicología para dar pie a la psicología comunitaria, y también en el caso europeo, ¿no es cierto?, dar un giro a la atención psiquiátrica tradicional hacia modelos de salud mental también de corte mucho más comunitario. En este caso, lo que tenemos es la renovación de prácticas y necesidades de construcción de nuevo conocimiento psicosocial, que tiene como hito, en el caso de Estados Unidos, en la conformación de una comisión que se dedica a remirar la atención en salud mental, a reflexionar sobre las necesidades que están presentes allí y la construcción de un modelo distinto al tradicional para dar respuesta a las nuevas y acuciantes necesidades, ¿ya? El año 63, John Kennedy, en un emblemático discurso, demanda un nuevo y atrevido sistema de salud mental, que va a ser entonces la reforma a la salud mental con la creación de los centros de salud mental comunitaria. ¿Ya? Este es un hito, pero pensemos que esto simultáneamente está también aconteciendo en clave psiquiatría comunitaria en el caso europeo. Aquí hay un reconocimiento a la multicausalidad de los problemas, creciente reconocimiento a los determinantes sociales en el surgimiento de los problemas de salud mental, y también un giro importante de los enfoques teóricos que van a incluir, por un lado, la mirada más contextual, pero también enfoques más críticos de los modelos tradicionales y las formas tradicionales de atender la salud mental, los problemas de salud mental en particular. Y entender entonces los problemas de salud mental como producto de relaciones sociales y de contextos relacionales que no son nutritivos, no son sanos. El movimiento social anticolonial, característico del movimiento que se genera primero en Latinoamérica y de algún modo, y particularmente en este último periodo, pensemos en la década de los 2000, en el caso de África, tenemos entonces la incorporación de miradas anticoloniales, miradas críticas, perspectivas feministas, para analizar procesos
históricos de opresión y desigualdad presente en ambos continentes, y en donde la psicología comunitaria entonces tiene que comenzar a dar respuestas específicas para cada uno de estos contextos. ¿Ya? Luego nos vamos a referir particularmente a la evolución que tiene en Latinoamérica, pero lo que quiero que se entienda es que estos tres grandes elementos en una sobresimplificación de causa van a ir colocando acento a la necesidad de un cambio profundo, y particularmente un cambio profundo en las respuestas que es capaz de dar la psicología a un contexto que tiene unas características especiales. ¿Ya? Eso por un lado. Pensemos que el movimiento de salud mental, entonces, que va a estar a la base de las primeras transformaciones institucionales, en el caso de Estados Unidos, y también en el caso europeo, deviene de un rechazo al hospital psiquiátrico como respuesta tradicional a los trastornos de salud mental más graves, por su naturaleza de ser institución total, no respetar la dignidad humana y más bien generar unos ciertos efectos que terminan cronificando la situación de salud mental debilitada, ¿no? El desencanto con la psicoterapia, esto puesto de relieve fundamentalmente con un estudio que hace Eysenck y que muestra que la psicoterapia comparativamente con otros medios no muestra resultados más efectivos, que comparando distintas orientaciones psicoterapéuticas tampoco entre ellas muestran unos mejores resultados que otros, y que la psicoterapia es más bien pensada para un colectivo con unas ciertas condiciones de vida privilegiadas, y que cuando se aplica a colectivos con situación de desventaja, se hace usando enfoques mucho más directivos. Bueno, este estudio luego recibe una serie de críticas por su falta de rigurosidad, mostrando que sí se cumplen ciertas condiciones, la psicoterapia tiene claramente efectos positivos. ¿Bien? Pero queda allí la crítica, y pensando especialmente que no es una respuesta masiva, que no está atendiendo a los andamiajes de los problemas que las personas presentan. También hay rechazo al concepto, roles ligados al modelo médico tradicional de salud mental, un desbalance muy importante entre las necesidades de atención en salud mental y la obra de mano existente, la calificación que este recurso humano tiene, y también una asunción de la responsabilidad social del psicólogo y psicóloga en los problemas psicosociales, ¿no? Y, por supuesto, los avances de los psicofármacos que permiten una estabilización de ciertos trastornos en salud mental y, por tanto, la posibilidad de atender a las personas en el medio natural de vida. Este movimiento comunitario más amplio al que hemos hecho referencia emana a propósito de los análisis sociológicos que hablan de la desintegración social, de la anomia, y interpela a la psicología, especialmente a la psicología social, usando también otros marcos de análisis de otras ciencias sociales, a dar una respuesta, que como vamos a ver posteriormente también cursa particularmente en la tradición del sentido de comunidad como marco de análisis, y que nos va a permitir ir generando evidencia para fortalecer la articulación, la capacidad de trabajo conjunto, la organización y toda la dimensión más afectiva que está vinculada al apoyo, al ser parte de un todo más amplio que podríamos llamar comunidad. También hay una interpelación a la responsabilidad social de los profesionales y científicos de la psicología social en ayudar a construir comunidad y atender a los problemas estructurales que están desintegrando la vida social. Hay interés científico por generar teoría, estudiar, analizar cómo ocurre el cambio social, cuáles son los efectos de las estructuras, cómo se conecta el surgimiento de trastornos mentales y problemas psicosociales, qué tipo de transformaciones pueden facilitar el cambio positivo, y como ya señalábamos, un énfasis desde esta arista al sentido psicológico de comunidad y a la idea de construir comunidad o fortalecer comunidad.